¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. Desde ya la invitación para que se quede con nosotros durante las próximas 2 horas. Raúl, feliz viernes. Celida, feliz viernes. También feliz viernes para los amigos televidentes y gracias por finalizar esta semana informándose con Noticiero Hechos. Es un placer llevarles las próximas 2 horas de completa información. Tenemos hechos nacionales e internacionales, lo que usted necesita saber. A continuación, un adelanto. Intestinomicina, además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps, presenta. Ante la falta de acuerdos con el Ejecutivo, la Asamblea Legislativa aprobó una nueva ley de emergencia por COVID-19. Funcionarios de gobierno aseguran que esto es un desacato que invade sus funciones y pone en peligro la vida de los salvadoreños. Quienes se preparan para reactivar las actividades ya tienen un plan. Le contamos cuál será el protocolo sanitario de regreso a las iglesias cristianas. El Salvador no puede caer en impago, dijo hoy el ministro de Hacienda. Nelson Fuentes asegura que no se dejará de pagar la deuda porque se cerrarían las posibilidades de financiamiento al país. En las últimas horas se detectaron 108 nuevos casos de COVID-19 y 4 personas más murieron, elevando la cifra a 68 fallecidos y 3.481 personas contagiadas. 323 están en estado grave o crítico. En Guatemala, 58 empleados de Casa Presidencial se han contagiado de coronavirus. Los casos en el vecino país han incrementado considerablemente en los últimos días. Ya se reportan más de 8.500 personas infectadas. Intestinomicina, además de Laboratorios López, una empresa del grupo Procaps, presentó. Ya están listos nuestros equipos para informarnos de los hechos de las últimas horas. El periodista Luis López se encuentra en Soyapango y desde ahí nos estará contando cómo se preparan en las terminales de autobuses ya para reiniciar con el servicio que está previsto para la primera semana de julio. También tenemos a la periodista Carla Goches, quien nos tiene recomendaciones de médicos para prevenir el contagio del COVID-19 al momento de retomar las actividades económicas. Y es que recordemos que la primera fase, que está de acuerdo a las autoridades, sería a partir de la próxima semana, sería la primera fase y luego se irían desarrollando. Exactamente. Vamos a iniciar con la información y es que varios sectores, como ya lo mencionábamos, se están preparando para reiniciar la economía y sus actividades. Uno de estos sectores es la Iglesia Cristiana Evangélica, que de hecho ya tienen un plan de regreso. Inmar Batres nos cuenta más en el siguiente enlace. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en la Iglesia Nueva Familia, que ha sido el lugar donde varios pastores pues revelaron el protocolo que aplicarán en al menos 5,000 templos de El Salvador. ¿Cuáles serán esos puntos y cuándo se comenzará a aplicar? Sobre todo información que le interese a la Feligresía Cristiana Evangélica de El Salvador. Juan Carlos Asbun, de Iglesia Quemuel, nos explica. Gracias por su tiempo, Noticiero Hechos. Pastor, ¿cuáles van a ser esos puntos que se van a empezar a aplicar en esos temas? Bueno, hay que entender que depende de la disposición del gobierno en qué etapa las iglesias y las organizaciones religiosas entremos en esa etapa. Cuando ellos nos digan, por ejemplo, en la tercera o en la segunda o en la cuarta, ahí es donde aplicamos nuestra primera etapa, entendiendo que primero deberá ser un solo día a la semana de reuniones, independientemente de la cantidad de reuniones, pero un solo día, y que no exceda el 50% de la capacidad de cada uno de los templos. Número 2, tomar todas las medidas lógicas que está dando el Ministerio de Salud en cuanto a movilización, ingresos, etcétera, y también pensando de que en las primeras etapas es importante restringir el acceso a personas con enfermedades crónicas, a adultos mayores, mujeres embarazadas, y tener la menor cantidad de reuniones paralelas, como por ejemplo reuniones de liderazgo, etcétera. Y cada etapa nos va a ir abriendo una puerta a fin de llegar al cabo de 1 mes y medio, 2 meses, en una etapa ya donde entremos en una relativa normalidad.
Pastor, el gobierno ha propuesto 4 etapas y en esas 4 etapas, en la última precisamente, ingresaban las iglesias, pero ustedes recomiendan que se haga antes. Sería mejor si pudiera ser en la segunda o en la tercera etapa, teniendo una gran responsabilidad cada una de las iglesias alrededor de las disposiciones del Ministerio de Salud y del Ministerio de Gobernación, que es el que rige la ley de fundaciones y asociaciones, y por consiguiente estamos bajo ellos. Pastor, también se han hecho una decena de decretos, tanto ejecutivos como legislativos. Ustedes esta propuesta ya le hicieron llegar a las autoridades, nos decía, a la Asamblea Legislativa, incluso Legislativa. Se ha hecho llegar a distintas personas en el gobierno, en la Asamblea Legislativa, para que la revisen, y espero que pueda ser para ellos una herramienta a través de las cuales puedan ver cómo funcionan las iglesias en su manera natural. Muchas gracias. Eran las palabras de Juan Carlos Asbun, pastor de Iglesia Quemuel, dándonos algunos detalles sobre esta implementación del protocolo sanitario en las diferentes iglesias cristianas evangélicas de El Salvador. Más detalles en la siguiente emisión de Noticiero Hechos. Regreso a la señal hasta el set principal. Buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Inmar. Muchas gracias por compartirnos la información. Pero también salimos a las calles a preguntarles a las personas qué opinan de este plan de reapertura que han presentado las iglesias ya con todo este proceso que se va a tener en las próximas semanas. Escuchemos. No tengo nada en contra con las iglesias, pero para mi ver es mejor que se apaciguen ahorita, que para mí no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Ajá. ¿Por qué? Porque la verdad tenemos que ver por la salud de todos, y la verdad muchos decimos vamos a guardar distancia, pero no lo hacemos. La verdad es lamentable. Pues la verdad yo pienso que por el momento no es adecuado todavía. ¿Por qué? Porque siento que el virus todavía está, o sea, en las iglesias a veces no tienen como que el espacio suficiente para guardar la distancia. Por el momento yo pienso que todavía no, que deberíamos de esperar un poquito. ¿Cuánto tiempo? Media vez pase, porque ya ahorita pienso que estamos en el pico del contagio, porque si vean salido este día 108 parece, ¿verdad? Entonces siento que estamos en la parte donde más contagios hay, entonces hay que esperar a que pasemos este pico para poder aperturar las iglesias. Y en más información, la reapertura de la actividad del transporte colectivo, incluyendo las terminales interdepartamentales, está considerada en una segunda fase. En estos centros de transbordo de pasajeros, que en su mayoría llegan a municipios del Gran San Salvador, deberán tomar medidas estrictas para prevenir masivos contagios de COVID-19. El periodista Luis Alberto López nos informa a continuación. Un gusto saludarles. Me encuentro en una de las terminales de transporte interdepartamental, que cuando comience la actividad del transporte colectivo, este lugar transitarán miles y miles de personas y por lo tanto se convertirá en una zona de alto riesgo de contagio del coronavirus. Por eso se deberán tomar amplias y estrictas medidas de bioseguridad. En ese marco, las terminales deben prepararse para poder, primero, sanitizar a menudo todas las zonas donde la gente pues se aglomera. También preparar los espacios suficientes como para que ese distanciamiento social del que se habla, para evitar la propagación, pues también sea adecuado. Hay que aplicarlas, ese distanciamiento, pero también, como dije, las mascarillas, que es clave para que podamos evitar cualquier contagio, ¿verdad? Ya sea en las terminales o en los autobuses, es importante no quitarse la mascarilla, ¿verdad? Por el momento, la mesa del transporte colectivo y las autoridades de gobierno se encuentran discutiendo cuál será el protocolo de bioseguridad que aplicarán en cada una de las terminales y también en la industria del transporte colectivo. Este es el informe que le tengo y muy buenas tardes. Muy buenas tardes para ti, Luis. Gracias por compartirnos la información. Vamos a la siguiente invitación. Si la gripe te va muy mal, toma Sudagrip, que tiene una familia de antigripales y posee los elementos necesarios para aliviar esos síntomas de la gripe y poder descansar. Sudagrip la puedes encontrar en farmacias, tiendas y supermercados de conveniencia más cercanos. La vida es mejor sin gripe, un producto de Laboratorios PAI.
Y la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador habló sobre el impacto de las medidas sanitarias por COVID-19 en las micro, pequeñas y medianas empresas y resaltó que el 53% están cerradas, mientras que el 47% operan de forma parcial. Que solo 90 de cada 1000 empresas están operando en este momento. De acuerdo con la cuarta encuesta realizada por Camarasal, a 1024 empresas, 480 están abiertas parcialmente, destacando que en su mayoría operan entre un 20 y 40% de su capacidad, mientras que el 26% de los encuestados sostienen que operan con menos del 20%. Esas cifras, aseguran, han sido progresivas desde el inicio de las medidas. Definitivamente los resultados de esta demuestran pues el acelerado deterioro, algo que nosotros desde un inicio anticipábamos. Las que continúan operando lo están haciendo con niveles entre mínimos y de subsistencia, y solo un 6% nos indican que operan con una relativa normalidad, pero con menos del 100% de su capacidad instalada. En este sentido, el impacto económico y en el empleo que estamos a punto de presentar corresponde a menos del 50% de la actividad económica que operaba todavía a mediados de mayo. En un 30% a más han disminuido los ingresos de las empresas debido a las medidas. De cada 1000 empresas, 530 están cerradas totalmente y 470 operan en niveles prácticamente de subsistencia. El 38% de las empresas que operan parcialmente, o sea, 180 de 470, registra impactos graves y muy graves. De continuar con las medidas restrictivas, el 30% de las MIPYMES aseguran que se verán forzadas a reducir personal, mientras que el 3% dijo que deberán cerrar definitivamente. El alto en la actividad productiva del país iba a tener un impacto grave en el empleo. A menor producción o capacidad de operar, menores las posibilidades de sostener el equipo de trabajo en cada micro, pequeña y mediana empresa. Y aquí, una vez más, lo decimos porque es la realidad. Estamos hablando de más de 300.000 familias que dependen de un empleo formal, las que estarían en riesgo. Al preguntarle sobre el tiempo en el que se tardarán en alcanzar el nivel de facturación que tenían antes de la emergencia, un 36% sostuvo que entre 3 y 6 meses. Un 24% aseguró se tardarán entre 7 y 9 meses, mientras que el 21% dijo que se tardarán más de un año. Este es un informe de Marcela Rivera. Y seguimos hablando de la reactivación económica que sería a partir de la próxima semana, y es que los integrantes del Observatorio Médico de COVID-19 presentaron algunas recomendaciones preventivas para el manejo de la pandemia ante esta reactivación económica en el país. Carla Goches nos presenta la información. Buenas tardes, tenemos información desde el Colegio Médico de El Salvador, quienes han estado realizando algunas recomendaciones específicas ante la posible reapertura de la economía en el país. Me encuentro con el presidente del Colegio Médico, Milton Brizuela, que nos va a comentar acerca de esas recomendaciones que ustedes están realizando para el manejo de esta situación en el país. Bueno, gracias. La verdad que para nosotros es importante que a través de los medios de comunicación poder hacer llegar un mensaje a la población de que ante la inminente reapertura social y económica del país, después de un confinamiento, el llamado nuestro es a que los ciudadanos seamos responsables, que tengamos un autocuido, ya sea con lavado con agua y jabón, el uso del alcohol gel, el uso adecuado de mascarillas, el mantenimiento de un distanciamiento social adecuado. También estamos pidiendo que las autoridades de salud realicen una planificación para reactivar los programas de salud que el sistema público de salud brinda a la población salvadoreña, porque eso nos puede poner en riesgo de padecer además otras enfermedades o que existan brotes de otras enfermedades transmisibles en el país.
¿Cuáles serían esas otras enfermedades que podríamos estar enfrentando en el país, teniendo en cuenta que la temporada de lluvias ya está en el territorio? Bueno, principalmente hay circulación de enfermedades respiratorias como la influenza, que también puede dar complicaciones graves y llevar a la muerte a los pacientes. También las arbovirosis, que es frecuente, que son endémicas en nuestro país, y las arbovirosis como el dengue, la chikungunya, el Zika, es algo que se pueden incrementar los casos y además van a dar dificultades porque la sintomatología en algún momento se pueden ser similares a la sintomatología del COVID-19 y eso puede dar dificultades a la hora del diagnóstico de los médicos. Entonces el llamado es a que estos programas se reactiven, a que reactivemos el programa de vacunación, de inmunización y a que revisemos también el momento en que vamos a reactivar los programas de cirugías electivas y la atención de todas las personas que padecen de enfermedades crónicas no transmisibles. Muchas gracias. Bueno, esa es parte de la información que tenemos hasta este momento. Regreso la señal al estudio principal. Muy buenas tardes, Carla. Gracias por tu reporte. De hecho, también es importante, ya lo dicen los especialistas, las medidas que cada persona pueda tomar desde su vivienda con su familia, también para prevenir más contagios, no solo de COVID-19, sino también de otras enfermedades que ya se incrementan con la temporada lluviosa. Y vamos a revisar en este momento los casos de COVID-19 en el territorio salvadoreño, la situación actual. Esto, recuerden que hay una plataforma a través de la cual, que se está actualizando constantemente, podemos obtener toda esta información de manera oficial. Casos confirmados suman ya 3.481 en total. Sin embargo, de estos, pues se destaca que 1.587 personas ya se han recuperado de la enfermedad. Lamentablemente hay 68 víctimas, 68 personas que murieron a consecuencia del COVID-19 y hay 1.826 casos activos en este momento. Si nos vamos a revisar las estadísticas de los casos activos, ahí podemos observar que la mayoría son casos de personas asintomáticas, son 580 en total, personas que no presentan ninguna sintomatología, pero que resultaron positivas a través de la prueba. Hay 489 personas más que están en condición estable, es decir, no tienen ninguna complicación. Hay 434 casos moderados y hay casos graves y críticos que se contabilizan ya 195 graves y 128 en condición crítica. Y esta es la parte más preocupante porque son los casos que actualmente están siendo atendidos en los centros hospitalarios. Y han dicho las autoridades que están también a punto de desbordarse. Así que ahí está la información. También es importante verificar esta estadística y es muy curioso porque hacíamos un comparativo a nivel internacional y a diferencia de otros países, la mayor cantidad de casos positivos en el territorio salvadoreño están entre los 20 y 39 años. Estamos hablando de población joven. Vamos a revisar en este momento las terminaciones de los documentos de identidad habilitados para realizar las compras este día viernes. De acuerdo a la terminación de DUI, pasaporte o carnet de residencia, son los números 0, 1 y 2. Son los números que están habilitados este día para realizar estas compras, para visitar supermercados o algunos de los otros establecimientos que ya están abiertos. También es importante recordarles a la población a la hora de salir de sus hogares, tomar todas las medidas pertinentes, portar siempre la mascarilla, el aislamiento social también y sobre todo siempre tener a la mano su documento de identidad.
Y ahora una recomendación muy importante. Si tienes tos, toma Broncoelix, un jarabe expectorante de origen natural que ayuda a eliminar la flema, abre las vías respiratorias, baja la inflamación y alivia la tos. Broncoelix no contiene azúcar, con agradable sabor, ideal para toda la familia y diabéticos. Broncoelix es el jarabe natural que alivia la tos. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en minutos. No nos cambie. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora vamos a conocer cuál es el proceso de apertura económica, y es que el gobierno y sectores empresariales, el sector productivo del país, se han estado reuniendo durante toda esta semana y han definido las siguientes fases. Tras varios días de negociación entre el gobierno y el sector privado, es un hecho que la apertura económica y... Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora vamos a conocer cuál es el proceso de apertura económica, y es que el gobierno y sectores empresariales, el sector productivo del país, se han estado reuniendo durante toda esta semana y han definido las siguientes fases. Tras varios días de negociación entre el gobierno y el sector privado, es un hecho que la apertura económica inicia este martes 16 de junio. Son 5 las fases que se implementarán de 21 días cada una. Las autoridades esperan que las actividades se normalicen en un periodo de 100 días. Fase 1, del 16 de junio al 6 de julio. Continuarán trabajando los sectores permitidos en los decretos ejecutivos 29 y 30 del ramo de salud. La industria de alimentos y bebidas, tanto en la elaboración como en la cadena de abastecimiento y distribución. Servicios empresariales, industria textil y confección, sector de la construcción, mantenimiento de vehículos y maquinarias, energía en general, mensajería, aeronáutica, suministro de comida a domicilio y para llevar, comercio con venta en línea y vía telefónica. Las peluquerías, barberías y salones de belleza funcionarán por medio de citas. Fase 2, del 7 al 27 de julio. Continúan las actividades permitidas en la fase 1 y se incorporan el transporte público, industria del plástico, manufacturera, papel y cartón, calzado, cosméticos, venta de dispositivos tecnológicos, partes de auto y servicios médicos en general, servicios profesionales presenciales, industria metalmecánica, industrias creativas, bienes raíces. Restaurantes con espacios abiertos y cerrados podrán atender con una mesa de distancia y atendiendo a grupos que vivan juntos. Las personas podrán salir a caminar solas o en grupo, siempre y cuando vivan juntas. Fase 3, del 28 de julio al 17 de agosto. Se mantienen las actividades permitidas en la fase 1 y 2 y se habilita el comercio al menor y mayor. Salones de belleza, peluquerías y barberías de forma normal. Deportes sin contacto, practicándolo con 2 metros de distancia. Se permite además la apertura de gimnasios, cumpliendo con medidas de desinfección. Fase 4, del 18 de agosto al 28 de septiembre. Continúan las actividades permitidas en las fases anteriores y se incorpora la apertura de centros comerciales, iglesias, lugares de culto, museos y salas de exposición, eventos deportivos, turismo interno, centros de convenciones y salas de recepción, que funcionarán a la mitad de su capacidad. Y la fase 5, se permitirá el funcionamiento al 100% de todos los sectores. Cada uno deberá cumplir las medidas de saneamiento planteadas por las autoridades. Un equipo técnico dará seguimiento a los protocolos que deberán seguir las diferentes empresas. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Sin embargo, en horas de la madrugada de este viernes, con 62 votos, los diputados aprobaron una ley especial para atender la emergencia del COVID-19 y la reactivación económica. Se trata de la Ley Especial de Emergencia por la pandemia del COVID-19, atención integral de la vida, la salud y la reapertura económica, la cual consta de 35 artículos y estaría en vigencia hasta el 7 de septiembre.
La ley tiene por objeto la atención integral a la vida y salud, además del retorno gradual de las actividades económicas. Deja como autoridad competente de las medidas sanitarias al Ministerio de Salud, institución que deberá elaborar un plan de prevención, contención y respuesta a la pandemia del COVID-19, para lo que deberán colaborar las demás instituciones. Protección Civil, Ministerio de Economía y Salud deberán presentar un plan económico a más tardar 10 días después de que esta ley entre en vigencia. La normativa establece 4 fases de la reactivación económica, aunque mantiene suspendidas las aglomeraciones y los eventos públicos. En la primera fase, desde el 16 de junio, se habilita casi el 80% del sector productivo a retomar sus actividades, contrario a lo propuesto por el gobierno con el 40%. Además de puertos, aeropuertos y distintas fronteras, únicamente para la repatriación de salvadoreños. También se habilita el funcionamiento del transporte público. En la segunda fase, que es desde el 7 de julio, se autorizan los cultos y restaurantes. La tercera fase inicia el 28 de julio. En esta se contempla la apertura de centros de convenciones y actividades aeroportuarias para recibir pasajeros, es decir, la apertura del aeropuerto internacional. Y en la cuarta fase, a partir del 18 de agosto, se habilitan todas las actividades económicas. Los documentos vencidos como DUI, pasaportes, tarjetas de circulación, entre otros, continuarán en vigencia mientras dure esta ley transitoria. Aunque se autorizan las compras directas, la información queda bajo las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información Pública y a la verificación de la Corte de Cuentas, y las municipalidades deberán regular las actividades sociales en sus localidades. Esta ley fue aprobada por los diputados, aunque falta que tenga el visto bueno del presidente de la República, Nayib Bukele, y de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, los diputados avalaron a la directiva del Congreso enviar este documento lo antes posible a los magistrados de dicha sala. Pero en esta misma plenaria que terminó en horas de la madrugada, los diputados con 58 votos también superaron el veto del presidente de la República, Nayib Bukele, esto al decreto 648 que contiene medidas para atender a la pandemia del COVID-19 y la reactivación económica. Con esta decisión, de acuerdo a los diputados, están cumpliendo con la última resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, debido a que, de acuerdo a lo que informaron, fue discutida con funcionarios del gobierno, aunque al final no recibió el aval del presidente de la República. En respuesta, el mandatario, es el tuit que estamos viendo en este momento, dijo que además de regresar a su escritorio, luego va a la Sala de lo Constitucional. Más desfasado e innecesario ese madrugón, dijo el presidente Bukele. Y el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, sostuvo que el decreto 661 que fue aprobado en el Pleno contempla los acuerdos entre el órgano ejecutivo y legislativo y que además cumple con la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de expulsar los elementos violatorios reflejados en el decreto 648 relacionados a la movilidad y a los centros de detención. Contiene todo aquello que obviamente los que nos pusimos de acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y estos son insumos que ya nosotros, ¿para qué íbamos a ir a trabajar insumos si ya el Ejecutivo había mandado estos insumos, los habíamos trabajado y habíamos hecho hasta redacciones? Ahí están las participaciones tanto del secretario privado, secretario jurídico, ministro de Salud, ministro de Economía, la directora nacional de Medicamentos. Nosotros no llegamos a inventar el agua caliente, ya estaban los insumos. Y el Estado se está quedando sin recursos para el pago de salarios y deuda pública. La crisis del COVID-19 ha provocado una reducción en los ingresos y también, por otro lado, el aumento del gasto público. El ministro de Hacienda sostiene que ha buscado el apoyo en los diputados, pero hasta este momento no hay voluntad. Veamos.
La paralización de la economía ha provocado una caída abrupta en la recaudación a través de la renta y el IVA, llegando a niveles muy bajos. Los ingresos del Estado mensualmente rondan entre los 400 a 600 millones de dólares, pero este mes solo se logró recolectar la mitad de los recursos. Cuando los compromisos de gasto rondan para este mes 600 millones de dólares, del 1 al 10 de junio yo he recaudado 33.8 millones de IVA y 22 millones de renta. Tenemos esos 50 millones, 55 millones de dólares, más los 200 que se aprobaron del Fondo Monetario Internacional, son 250. Sí. Y los otros 250, Manuel, ¿cómo los pagamos? A esto se suma el pago de salarios y la deuda pública. Los salarios públicos mensuales rondan entre 200 y 211 millones de dólares mensuales. Y este mes hay que pagar 93 millones de deuda pública. Pero yo siento que ya no me escuchan en la Asamblea, yo siento que ya no me entienden o que el problema político es demasiado grande. La Asamblea Legislativa autorizó al Ejecutivo la búsqueda de un préstamo de 3.000 millones de dólares en los mercados internacionales para inyectarlos a la economía. Pero los pocos fondos que han sido ubicados se encuentran paralizados, según el ministro de Hacienda. Bueno, nosotros hemos gestionado 1.600 millones de dólares en organismos multilaterales. De esos 1.600 millones, hay 1.009 millones en la Asamblea, había 1.009 millones en la Asamblea, se aprobaron 389 y quedaron 610 millones pendientes. Le supliqué a los miembros de la Comisión de Hacienda que aprobaran en la Asamblea Legislativa al menos la primera vuelta y que camináramos lo más rápido posible. Y pareciera que las cosas no se logran visualizar. Las tensiones entre el Ejecutivo y Legislativo no dan una buena señal a los inversionistas, sostiene el titular. La situación política crítica realmente pone al país en desventaja con respecto al resto, porque esa es una variable que no miden las calificadoras de riesgo de forma normal, pero para El Salvador es una forma normal. Según estimaciones del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, El Salvador podría cerrar 2020 con una deuda de hasta el 90% en relación al Producto Interno Bruto. Es decir, que por cada 100 dólares que se produzcan, 90 deberán de pagarse. Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Y 4 diputadas del FMLN, entre ellas Karina Sosa, llegaron hasta la Fiscalía General de la República en Antiguo Cuscatlán a interponer un aviso para que se investigue lo sucedido en el asilo Sara Saldívar. Es de recordar que un buen porcentaje de los adultos mayores se contagió de COVID-19. Las parlamentarias señalan al gobierno de haber ocultado el problema. Parece que es muy grave la situación como para dejarla pasar por alto. Y hemos visto cómo de manera irresponsable el gobierno no manifestó esta difícil situación, que no es que pasó hace unos días, es que ya venía pasando y ellos la habían ocultado. Además, existe una manipulación de cifras y de este caso nos damos cuenta por las redes sociales. Es imperdonable que no hayan existido protocolos para la atención de las personas adultas mayores que se encuentran en los asilos, y en este caso el asilo Sara Saldívar. ¿Fueron abandonados estos adultos mayores del asilo Sara Saldívar? ¿Se cumplieron a plenitud todos los protocolos sanitarios o no se cumplieron dichos protocolos sanitarios? Eso es lo que realmente queremos saber. Por su edad y por sus condiciones son altamente vulnerables, y por ello también queremos decir de que estamos interesados en conocer a profundidad la investigación de este caso. Gracias por continuar informándose con nosotros. Queremos contarle que la Alcaldía de Mexicanos presentó los resultados de las diferentes actividades implementadas para atender a las más de 1.300 familias afectadas durante las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, que a su paso dañaron 1.328 casas y además se reportaron alrededor de 450 incidentes. Las autoridades resaltan el dato positivo
al no reportar decesos durante la emergencia por las lluvias. La comuna habilitó 14 albergues comunitarios ubicados en la colonia San Ramón, Montreal, Sacamil y el centro del municipio. Simultáneamente mantienen las medidas de prevención para evitar el incremento de contagios de coronavirus en las zonas más afectadas. Lo que hicimos fue un esfuerzo sumamente grande para atender las dos emergencias simultáneamente y Mexicanos, pues como ustedes lo saben, Mexicanos es un municipio altamente vulnerable, un municipio que definitivamente esa semana nos lo dejó bastante complicado. El informe lo estamos ultimando porque estamos haciendo un informe técnico también, un informe de evaluación de daños técnicos para hacerlo llegar al gobierno central también, para que ellos tomen cartas en el asunto, porque definitivamente solo como gobierno municipal vamos a poder atender estas 1.328 viviendas afectadas. Sin embargo, estamos ya iniciando algunas tareas de reconstrucción. Y a esta hora nos enlazamos con Gerardo Borja, quien se encuentra en la colonia San Mauricio, siempre de Mexicanos, donde desde hace varios días no cuentan con el servicio de agua potable. Adelante, Gerardo. Gracias, muy buenas tardes compañeros en el estudio, amigos televidentes. A esta hora me encuentro en la colonia San Mauricio, esto en San Ramón, Mexicanos, donde los habitantes de esta colonia aseguran llevar más de 3 días sin agua potable. Además, le hacen el llamado a las autoridades correspondientes porque necesitan el agua para el lavado constantes en medio de esta pandemia. Les comparto parte de las declaraciones de uno de los residentes de esta zona. Escuchemos. Bueno, la verdad que estamos preocupados. Ya tenemos 3 días de no tener agua y a nosotros casi no nos hace falta, gracias a Dios. Y debido a esto de la pandemia, nosotros estamos bien preocupados porque no tenemos ya agua con quien poder estarnos lavando las manos ni tomar agua. Y es necesario también para el cuidado, la limpieza del hogar y el cuidado de los niños. Y es necesario para la limpieza del hogar y el cuidado de los niños. Atentamente yo les doy un mensaje para ver que nos digan por qué no hay agua o que por favor nos la echen el agua. Bueno, compañeros en el estudio, amigos televidentes, el llamado a las autoridades de ANDA para que le puedan brindar solución favorable a estos habitantes y así puedan ellos mantener la limpieza de su hogar y el lavado constante de manos. Con este informe regreso con ustedes, Célida y Raúl. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo. Gracias por tu reporte y también la denuncia para que las autoridades, en ese caso de ANDA, tomen cartas en este asunto. Ahora Christopher Cornejo nos tiene un reporte de las denuncias de la población en la sección Hechos en tu comunidad. Persisten varios deslizamientos de tierra en la calle Al Cerro que conecta a Soyapango con San Salvador. Esto a raíz de las recientes lluvias. Conducir por la zona es complicado, sostienen los habitantes, quienes han colocado plástico en las zonas afectadas para evitar que la tierra siga erosionándose. Instan al Ministerio de Obras Públicas a realizar inspecciones para que se incluya dentro del plan de obras de mitigación. El contador de agua de una vivienda ubicada en la 10 Avenida Sur del barrio San Jacinto colapsó, aparentemente por la presión. El líquido se desperdicia en toda la calle. Afectados solicitan a empleados de ANDA efectuar las reparaciones. Esas son las condiciones en las que se encuentra la colonia San Mauricio en Mexicanos. Las lluvias habrían provocado el deterioro. De forma improvisada se ha colocado tierra en las grietas para que los vehículos no se dañen. Solicitan a la comuna implementar trabajos de bacheo. Así quedaron varios tramos de la calle principal del cantón Tutultepeque en Nejapa, San Salvador, producto de las lluvias. Son aproximadamente 7.5 kilómetros los dañados. Por años, los afectados han solicitado al Ministerio de Obras Públicas y a la Alcaldía un proyecto de pavimentación, sin embargo, no hay una respuesta. Denuncie los problemas de su comunidad marcando el 2560-1240. Con imágenes de Gerardo Borja, Christopher Cornejo, Noticiero Hechos. Si eres pensionado de AFP Confía, no es necesario realizar tu control de sobrevivencia. Mientras dure la emergencia nacional, el pago de tu pensión está garantizado. Quédate en casa. AFP Confía presenta. Vamos a noticias internacionales con Graciela Rajo. Adelante, Graciela.
Información de carácter internacional que se ha registrado en las últimas 24 horas. Vamos a iniciar hablando de lo que ocurre en Guatemala, porque el presidente de este país, Alejandro Yamatei, confirmó en las últimas horas que 58 trabajadores de Casa Presidencial y agentes de la Guardia a su cargo se han contagiado de COVID-19. Guatemala ha sumado 155 muertos en la última semana, casi el 50% del total de decesos por la enfermedad. Vamos a actualizar de inmediato la situación que se registra en el país con la periodista Vivian Vázquez. Adelante, Vivian. Actualmente la cifra en nuestro país ya asciende a 8.561 contagios. De ellos 1.567 se han recuperado, 334 han fallecido y 6.658 permanecen en los hospitales habilitados estrictamente para atender esta enfermedad. También se dio a conocer que del total de contagios, el 61.24% son hombres y el 38% son mujeres, las menos afectadas. También se dio a conocer que el COVID-19 ya llegó a las cárceles. Ese era un temor que se tenía acá en el territorio porque las mismas están hacinadas y si un caso llegaba a este lugar podrían reportar un brote masivo de COVID-19. Hasta el momento han confirmado las autoridades del sistema penitenciario que 72 reos dieron positivo a las pruebas realizadas. Además, 375 trabajadores del área de salud dieron positivo a las pruebas, entre ellos 100 médicos. Es así como la pandemia avanza en nuestro país. Gracias, Vivian, por esa actualización de datos. Ahora nos vamos a trasladar a uno de los países centroamericanos y estamos hablando de Costa Rica, que esta semana registraba un repunte de casos de COVID-19 y a raíz de eso ya se están tomando nuevas acciones como el control en las zonas fronterizas. Nos enlazamos hasta el lugar de los hechos con el periodista Gustavo Díaz. Adelante, Gustavo, cuéntanos. Hola, ¿qué tal, colegas? Estamos en este momento en el sector de Pocosol de San Carlos, el cantón con más casos de COVID-19 en el país y una de las zonas cercanas a la frontera con Nicaragua. Al día de hoy se suman 121 casos positivos en esta región, provocando un intenso operativo todavía en la zona. Y es que durante todos los días prácticamente que se da el ingreso de migrantes a este sector, por supuesto valiéndose de una serie de estrategias, entre estas personas que los alojan durante horas o bien días a la espera de que ellos puedan trasladarse a su lugar de destino. Nosotros conversamos con una de estas personas, nos confirmó la llegada de indocumentados a su propiedad y que incluso les cobraba en dólares, lo equivalente a $18, para que ellos se pudieran quedar a la espera de trasladarse hacia el punto en donde tienen un refugio mayor o tienen familiares. Esto es lo que nos dijeron. Y ya los miré que estaban toditos ahí y fue que abrieron el portón y se metieron para adentro. Yo no sé si ellos traían algún permiso, ¿verdad?, para meterse esta comunidad, bueno, intrusamente, porque este lugar es privado. Bueno, lo cierto es que el gobierno este día ha anunciado una intervención incluso por parte de organismos internacionales en este cantón de San Carlos, en donde nos encontramos, para evitar un brote mayor de COVID-19, tomando como referencia la gran cantidad de nicaragüenses que ingresan por el punto fronterizo a este sector del país. Desde el sector norte de Costa Rica, este fue un reporte de Gustavo Díaz para la red de noticias de Albavisión. Muchas gracias, Gustavo, por la información. Costa Rica, en medio de todo, está recibiendo muy buenas noticias porque recientemente la Organización de Naciones Unidas decidió hacer un donativo de $350,000 para que este país centroamericano pueda enfrentar la pandemia. Vamos a revisar los casos actualizados en esta región. Se confirman 1.538 casos, además 722 se han recuperado, se reportan 12 personas fallecidas y este país continúa siendo en la región el que menos letalidad registra. Ahora nos vamos a ir hasta Sudamérica y veamos qué es lo que está ocurriendo en la red hospitalaria de Venezuela, porque en Caracas estas imágenes demuestran cuáles son las condiciones para atender a los pacientes por COVID-19. Los médicos y enfermeras denuncian la falta de equipos de protección. Los hospitales en Venezuela están desasistidos en general
De los 40 hospitales de cabeceras de distrito, veíamos como el 60% no tenía agua de manera continua, el 80% no tiene los servicios de radiología ni radiodiagnóstico disponibles o están inoperativos o de forma intermitente. Más del 90% del laboratorio está prácticamente inoperativo. Y si pasamos a los equipos de protección, que deben ser mascarillas tipo N95, no hay suficiente o no hay en su totalidad. Falta más o menos un 30% en los hospitales la cantidad de guantes que se deben utilizar. Y este es el panorama que hemos tenido en Venezuela en los últimos días. Hospitales colapsados y un incremento de casos de COVID-19. Ante esta situación, el personal sanitario espera comenzar a recibir ya los recursos del convenio firmado con la Organización Panamericana de la Salud, aprobado por oposición y gobierno, para mejorar así la atención hospitalaria y aumentar el número de pruebas para descartar el COVID-19. Ahora queremos presentarles también cómo se encuentra el panorama en algunos de los principales hospitales de Argentina, que también ha mostrado un incremento de casos de COVID-19. El que usted observa en pantalla es el Hospital Posadas, que se encuentra en las afueras de Buenos Aires, uno de los principales focos de infección en el país y que ya tiene un área establecida de influencia que alberga a 7 millones de personas. Esto significa mayor presión sobre los trabajadores de la salud. Nos vamos a quedar en Sudamérica y vamos a hablar acerca de las acciones que realiza el gobierno colombiano de tratar de regresar a todos aquellos extranjeros que se encuentran varados en este país suramericano. Colombia era el destino soñado para cientos de extranjeros que hoy se encuentran confinados en el país debido a la pandemia del coronavirus. Autoridades como Migración Colombia han realizado enormes esfuerzos para que extranjeros regresen a sus hogares. Pero sin duda principalmente el mayor número es de venezolanos, que ya superan las 74.000 personas. Se ha hecho una operación coordinada con las diferentes representaciones diplomáticas de Alemania, de Inglaterra, de los Estados Unidos, de Francia, Perú, de la Argentina, Chile en general. Según la entidad, la cifra de los extranjeros en Colombia ha disminuido, pero hay muchos de ellos que quieren quedarse. Vamos a contar 200. Que piden que se les posibilite la permanencia en el país durante el periodo de pandemia porque están aquí bien ubicados, se sienten protegidos y prefieren quedarse un tiempo. El director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aclaró que la demanda más alta de extranjeros que quieren salir de Colombia son venezolanos. Serían más de 100.000 los extranjeros que aún permanecen en Colombia y si usted se encuentra en esta condición, lo primero que debe hacer es contactar a los miembros de su embajada y consulado. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá. Nos vemos más adelante con más noticias internacionales. Si eres pensionado de AFP Confía, no es necesario realizar tu control de sobrevivencia. Mientras dure la emergencia nacional, el pago de tu pensión está garantizado. Quédate en casa. AFP Confía presentó. Y bueno, con la información de carácter internacional, ahora vamos a hacer una pausa comercial y volvemos en minutos. Gracias por continuar informándose con nosotros. Los habitantes de la comunidad Candelaria El Albornoz en el municipio Bolívar de La Unión solicitaron a las autoridades de gobierno y también municipales la reparación de la calle principal que desde hace varios años se encuentra en malas condiciones. A pesar de constantes llamados, hasta ahora no ha sido reparada y la situación se complica con la temporada lluviosa. Ya varios años de estar, que ese es el problema de la calle, que estamos pidiendo ayuda para que nos ayuden a arreglarla y no viene nadie. Así que nosotros, como la comunidad que somos, hemos podido estar trabajando días atrás, estar echando piedra. Ya este día nosotros hicimos esfuerzos, yo y mi compañero, andar pidiendo colaboración para juntar para unas bolsas de cemento, para poder tener trasite de la calle.
Vamos a la siguiente información. Protecno es la aspersora más resistente por ser fabricada en El Salvador. Cuenta con respaldo técnico y una completa existencia de repuestos que respaldan su compra. Encuentre su aspersora Protecno en el agroservicio de confianza, disponible en presentaciones de 15, 17 y 20 litros. Protecno, su aspersora garantizada. La alcaldía de San Miguel ayudó entregando fungicidas a los agricultores afectados con hongos en sus cultivos. Son aproximadamente 100 manzanas las afectadas en la zona del volcán Chaparrastique. En el lugar también hay afectaciones debido a las lluvias de los últimos días. La humedad les estaba pudriendo el frijol, ¿verdad? Ahí pudimos apreciar que más o menos alrededor de 6 manzanas en esta parte están ya dañadas. Significa que aunque la planta esté media verde, la parte de la raíz, al sacarla, ya tiene un nivel de líquido, ¿verdad?, que ya no va a producir. Entonces es pérdida total. En algunas zonas no tenemos pérdida total. Entonces el hongo que ha agarrado la hoja y la raíz lo vamos a combatir con un fungicida que estamos trayendo ahora, que hemos comprado de emergencia. Vamos ahora al espacio de la entrevista acá en Noticiero Hechos. Tenemos de invitada este día a la ministra de Vivienda, Michelle Sol, y es que recordemos también de que en los últimos días hay diversas afectaciones por las lluvias que se han tenido debido a las tormentas que golpearon el país. Incluso hay viviendas dañadas, destruidas. También lamentablemente se reportaron personas fallecidas, y de eso estaremos hablando acá dentro de unos minutos con la ministra de Vivienda referente a qué trabajo están impulsando por parte del gobierno de estas instituciones para ayudarles también a las personas que han resultado afectadas durante las últimas semanas debido a estas lluvias. Ministra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos los salvadoreños que acaban de almorzar. Bueno, ministra, hay diversos puntos que tratar este día. Ustedes tienen un recuento de las viviendas que han resultado afectadas. Incluso esta mañana también se ha presentado una propuesta, un proyecto por parte del gobierno. Coméntanos. Sí, alrededor de todo el país son más de 3.500 viviendas las que han sido afectadas a todo lo largo y ancho del país. Sabemos que esta tormenta que hemos vivido en estos momentos difíciles viene por años, ¿verdad? Años y años que siempre se afecta a todas las familias, a todas esas comunidades que viven en un gran riesgo, que tienen una gran vulnerabilidad. Y en esta ocasión han habido comunidades totalmente afectadas con pérdidas grandes, como es el caso de la Nueva Israel, que se perdieron 59 viviendas completamente. Tenemos otras comunidades que también han tenido bastantes viviendas totalmente de pérdida total, como en la Cacao 1, la Cacao 2, un aproximado de 64 viviendas también que ahí fueron de pérdida total, y así te pudiera ir dando números de muchísimas comunidades a todo lo largo y ancho del país que han tenido varios serios problemas en esta fuerte tormenta que nos atacó en este año. Ministra, justamente ahora se presentó el proyecto habitacional para las familias que resultaron más afectadas por las lluvias de los últimos días. Entiendo que es el proyecto habitacional llamado La Bretaña. ¿Cuántas familias exactamente se van a ver beneficiadas con este proyecto? En este terreno que tenemos en La Bretaña, que es en San Martín, hay posibilidades de hacer 102 viviendas y ya tenemos programadas hacer las 102 viviendas. Este es el primero de muchos proyectos que vamos a hacer, porque llevamos un número de 491 familias con pérdida total, y el compromiso del presidente fue ayudarles a reconstruir o hacerles su casa nueva a estas familias que las perdieron absolutamente todo. Entonces son 491 que se las tenemos que hacer, y estamos identificando los diferentes terrenos que tengan 3 características que son indispensables para hacerlas, que se tienen que tener, que es que no tenga vulnerabilidad el terreno, que sea seguro, un terreno que no tenga un barranco del otro lado, que no pase una quebrada del otro lado. Eso es lo principal, ¿verdad? Porque no vamos a sacar a estas familias que han tenido un trauma físico, un trauma psicológico, un trauma económico. Sabemos, hay niños que de verdad se vieron
a segundos de salir de sus casas y que si no se lo llevara la correntada. Y eso crea ciertos miedos, inseguridades y traumas en la familia completa. Como madre, ¿te imaginas lo que puede sentir una mamá saber que estuvo a momentitos de perder a sus hijos? Eso es terrible, lo que estas familias han vivido. Y estamos conscientes de eso. Entonces, estamos buscando los posibles terrenos del gobierno. Ya tenemos varios que hemos identificado que podemos hacer los proyectos, pero ya concretamos la primera fase, digamos, el primer terreno, que cero vulnerable, 100% seguro. 2, vamos a tener acceso a servicios básicos, a agua, a energía eléctrica, eso conlleva a cable, a teléfono, a internet. Y 3, acceso al transporte público, porque no queremos darle un problema a esta comunidad, a estas familias que lo han perdido todo, llevándolo a lugares donde ni siquiera hay acceso a servicios básicos o a transporte. Eso es, para nosotros como Ministerio de Vivienda es primordial que tengan estas 3 características los terrenos que estamos buscando para aliviar el dolor de esta gente. El proceso, ministra, para que las personas puedan tener acceso a estas viviendas, ¿cuál va a ser? ¿Mediante el Fondo Social para la Vivienda o cuál será el mecanismo? Miren, los estamos haciendo desde el Ministerio de Vivienda, se han hecho censos. Nosotros estamos trabajando articuladamente con Protección Civil, con todos los ministerios. Ustedes nos han podido estar viendo en las diferentes conferencias de prensa que se hacen en el MUNA. Y trabajamos articuladamente. Las familias llaman, dicen los daños que han tenido. De estas 3.500, más de 3.500 familias que hemos tenido reportes también de nuestras áreas sociales, de todos los ministerios que andan en las comunidades, que andan en territorio, no todos son de pérdida total. Como les digo, ahorita llevamos censado 391 familias completamente censadas, que ya sabemos cantidad de familias por casa, a dónde está el lugar, pérdida total. Y tenemos otro censo de familias que han tenido daños menores, como el techo, un muro, vino un barranco y le cayó exactamente en el cuarto de una casa. Y es increíble, yo que he ido a muchas de ellas, es sorprendente. Me contaba la historia, no sé si vieron el caso de la enfermera del Hospital Saldaña. Ella trabaja en la parte administrativa del Hospital Saldaña, en los planes de renderos, y viven en Panchimalco. Y así como ella hemos visitado varias familias, el caso de ella es que se vino todo el muro de su casa, toda la parte donde ellas lavaban, una terraza de su casa, y le cayó a otras viviendas que estaban abajo. Y nosotros fuimos por el caso de la enfermera, ¿verdad? Pero obviamente no íbamos a dejar de ver las familias que habían sido afectadas de abajo, que son 4 familias más. Pero había una que fue más fuerte el impacto, o sea, la barranca, todo lo de la barranca le fue a caer a la habitación que era del hijo de la familia. Un muchacho joven, cristiano, con ganas de vivir, buen muchacho, o sea, usted lo ve y se le nota que es una buena persona. Y dice él y nos cuenta que él tenía 2 días de haberse cambiado de cuarto, porque él dijo, no me voy a cambiar de cuarto, y se cambió de cuarto. Y a los 2 días viene ese deslave y entra completito el cuarto, se llevó el muro, pero solo de ese cuarto. O sea, la habitación que está a la par tiene una rajadura pequeña, pero su cuarto le entró todo lo que venía de la casa de esta señora, de la familia Ávila, que es la enfermera. Ella es enfermera de profesión, pero trabaja en la administrativa. Entonces, todo eso se le llegó y le entró adentro de esa habitación. Obviamente a esta familia le vamos a ayudar también, no solo a la enfermera, le vamos a ayudar en ayudarle a reparar esa pared, y vamos a ayudar a hacer un talud ahí para que esas casas queden seguras. Ministra, ¿cómo van a hacer? ¿Tienen ya ustedes planteada una estrategia para garantizar? Porque lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores es que muchas personas se asientan también en lugares que no son seguros, lugares muy cerca, por ejemplo, de una quebrada, y cuando vienen este tipo de emergencias siempre resultan afectadas, pero también resulta que ya se les ha ofrecido apoyo para que se puedan mover a un lugar seguro, y muchas veces las personas están acostumbradas a vivir ahí y no se quieren movilizar, entonces se vuelven a asentar en un lugar donde
vuelven a estar vulnerables por las mismas condiciones que ya sabemos que vivimos en nuestro país. Siempre tenemos inviernos, o la mayoría de años son copiosos y ocurren este tipo de situaciones. ¿Cómo van a garantizar que esa vivienda que ustedes le están otorgando a una familia que ha perdido su casa completamente, realmente la van a utilizar? Mire, este es un tema de años, es una problemática que tiene años, y yo creo que no solo en El Salvador, esto es a nivel mundial, si nos ponemos a investigar. Pero hablemos de nuestro país. Definitivamente nosotros, es un tema en nuestras reuniones de trabajo del Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda está compuesto por el ILP, que es el Instituto de Legalización de la Propiedad, por FONAVIPO, el Fondo Nacional para la Vivienda Popular, y el Fondo Social para la Vivienda. Y este tema es un tema, estamos construyendo la ley de vivienda para presentarla y poder ya tener una ley de vivienda, porque nuestro país no tiene una ley de vivienda, y creemos que eso va a ser la base para comenzar una nueva historia en nuestro país. Definitivamente la falta de oportunidades lleva a que estas familias busquen un lugar en el que viven al filo de la muerte, en el que arriesgan todo por tener un lugar donde asentarse, y es terrible que las autoridades lo han permitido en todo sentido, porque llegan a usurpar un terreno, pero tampoco buscan una solución a las familias. Es bien duro lo que nuestra gente más necesitada en el país ha vivido, porque no tienen a dónde vivir y necesitan buscar un lugar, y buscan los lugares donde mucho más riesgo hay. Y como te repito, las autoridades no han hecho nunca nada de eso. Nosotros tenemos que hacer un plan para eso. Por eso la ley de vivienda creo que es importantísima traerla al país y construir. Está bastante avanzada, la estamos revisando, la estamos mejorando. Después de que pase esta pandemia, vamos a llamar a actores que son importantes también que participen. Tenemos insumos de otros actores, fundaciones que participan, porque es importantísimo que todos juntos formemos esta ley de vivienda. Sabemos que el derecho a la tierra es fundamental, pero es carísimo. Vivir en San Salvador, en el Gran San Salvador, donde está la mayoría de empleos, es carísimo. No hay acceso a la tierra. Entonces, son unos problemas que nosotros desde el nuevo Ministerio de Vivienda queremos darle solución a las familias, y estamos trabajando en eso. O sea, es algo que lo estamos viendo. Y definitivamente lo que tú dices, que es una realidad que nuestra gente ha vivido al filo de la muerte. Fíjate que a nosotros, bueno, como alcaldesa de Nuevo Cuscatlán y hoy como ministra de Vivienda, y que hemos andado en territorio, hemos estado acompañando a Protección Civil, al ministro de Gobernación, a diferentes instituciones, a hacer el llamado casa por casa de que salgan de sus casas, que dejen sus casas en terrenos de alto riesgo, casas que ellos no duermen bien, duermen con miedo y inseguros, porque duermen con miedo que se los lleve la correntada, y duermen con aquella inseguridad que saben que algún día los van a ir a sacar de su casa, porque no es de ellos el terreno. Entonces, nos ha tocado llegar a tocar puerta por puerta, hacer ese llamado de conciencia, salir de ahí, porque pueden morir, y nos damos cuenta que la gente no quiere dejar sus casas, a pesar que tienen miedo de morir, a pesar que saben que no es de ellos. El arraigo que una vivienda le hace a un ser humano, a una familia, es importantísimo. Entonces yo sí creo que es un tema que debe de estar en la agenda de un gobierno en tema de primera fila. Hoy queda más comprobado con esta pandemia que hemos vivido del COVID-19, que la vivienda es la primera fila de defensa ante una pandemia como la que hemos tenido. O sea, la propaganda ha sido quédate en casa. Y nosotros tenemos que saber que hay comunidades completas que no pueden decir quédate en casa. Nosotros tenemos comunidades, por darte un ejemplo, la San Juan Bosco, son 68 familias, un aproximado, multiplicarlo por 4, más de 350 familias con 6 baños. ¿Tú crees que ahí pueden tener distanciamiento social? Es imposible que tengan distanciamiento social. Comparten 6 baños más de 350 personas, niños, niñas, adultos mayores. Entonces, estas dos emergencias nos dejan claro que la vivienda es la primera fila de defensa ante cualquier situación, y nos deja claro que tenemos que
que poner reglas claras, hacer un llamado a las autoridades, a todas las autoridades, a no permitir que la gente viva al filo de la muerte. Y solo ver y dejar, sí, ahí están, mira qué peligroso donde viven, y que vayan haciendo, porque ellos se van asentando y de repente, miren, estas familias tienen acceso, tienen disponibilidad para pagar una cuota de la casa. Pueden, obviamente con condiciones, cuota baja, ¿verdad? Sin altas tasas de intereses, y todo eso lo estamos cambiando desde el Ministerio de Vivienda. Esa ley que se está preparando, ministra, hablando de porcentajes de avance, ¿de cuánto sería? Y las principales características de esta normativa, ¿cuáles son? Está bien avanzada, yo te diría que está en un 70% avanzada. Yo te la quiero, primero tengo que presentársela al presidente, ¿verdad? Y que él la termine de dar sus puntos de vista, pero más adelante, con mucho gusto, cuando ya esté, se las vamos a venir a compartir, porque es algo que nos compete a todos como país, creo yo, porque vamos a cambiarle la vida a las familias. Ministra, ¿se mantiene la promesa que se estará invirtiendo un aproximado de $10,000 por cada vivienda que se entregue a las familias que han resultado afectadas, que se han quedado sin vivienda? Claro que sí, se mantiene. Es más, no van a ser $10,000, porque tú sabes que el preparar un terreno, como te voy a hablar del caso de la Bretaña, el que ya es una realidad, que hoy ya fuimos a darle el banderillazo de salida. Ese terreno es un terreno plano, un buen terreno, pero el Ministerio de Obras Públicas está trabajando en los estudios de suelo, porque siempre hay que hacer un estudio de suelos. No vaya a pasar lo que ha pasado en Santa Lucía, que eso ha sido una desgracia por décadas y nunca lo han arreglado, y ahorita nosotros estamos dando la cara y enfrentándolo, que es horrible la angustia que viven en esa comunidad. El estudio de suelos, el trabajo de terracería que se tiene que hacer, que toda esa parte la va a hacer el Ministerio de Obras Públicas, que es un aproximado, yo no manejo tanto esos datos, pero es un aproximado entre $500,000 y $900,000. Luego viene la parte de la factibilidad de agua, que ya hoy fuimos también, además del ministro de Obras Públicas, fue el presidente de ANDA, ya hizo el estudio del pozo que se va a invertir ahí, que es un pozo de $500,000. También la parte de aguas lluvias y aguas negras es una inversión de $1.5 millones. Pero, o sea, ahí estamos hablando de $2.900.000, más los $10,000 por vivienda, solo por la casa. O sea que al final son casas mucho más caras, pero es una realidad que tenés que tomar todo esto en cuenta. Ahí lo pueden ver en la televisión, pueden estar viendo ahorita el video. Queremos hacer las casas que tengan espacios públicos de calidad, que tengan sus jardines, que haya una parte de esparcimiento, juegos para los niños, juegos donde puedan sentarse los padres o las mamás a la hora de sacar a sus hijos a pasear, que puedan andar en bicicleta o hacer ejercicio alrededor. Va a haber una parte donde va a estar el parqueo, porque queremos que estas familias aspiren a más, que tengan aspiraciones a crecer. Una vivienda no solo te da seguridad, te ayuda a descansar, a dormir bien, a amanecer tranquilo el día siguiente y tener esperanza. Tú puedes llegar enfermo, tú puedes llegar sin trabajo, tú puedes llegar decepcionado, pero siempre dormís y al día siguiente es un nuevo día y comenzás a tener una nueva vida, un nuevo día. Aquí también estamos proyectando un área de huerto casero, porque sabemos que son muchas las familias que se quedan en sus casas, muchas madres, y queremos que haya emprendimiento en el tema de huertos caseros, y hay un espacio para hacerlo. Pero lo más importante que yo les quiero mencionar es que este terreno está a la par de la finca La Bretaña, donde viven 900, pero te estoy diciendo a la par, o sea, un muro los divide. Ahí está el huerto casero que vamos a proyectar junto con el Ministerio de Agricultura. Estas familias, viven 900 familias a la par de este terreno. 900 familias que tienen como 14 años, 12 años de vivir ahí, que han tocado puertas y han pedido ayuda y nunca les han ayudado. Familias que pagan el agua más cara, más cara. Hoy invitamos a los de la comunidad porque les dimos la gran noticia que la inversión que ANDA va a hacer en este proyecto también va a servir para darle agua a estas 900 familias. O sea que estamos hablando, más de 1,000 familias van a tener agua en esta zona. Y ellos se emocionaban porque nos contaban que ellos pagan $1 diario por tener agua. Pero si se quieren bañar,
pagan $2. O sea, si hay baño completo, tenés que pagar $1 extra. Entonces, si te bañas todos los días porque tenés un trabajo formal, son $60 al mes que pagan de agua. Es el agua más cara que pagan. Y nosotros les estamos legalizando su terreno, que ya es un hecho que van a tener su escritura pública, su escritura de propiedad, y además les hemos dicho que al tener ellos agua van a reducir su cuota y van a poder tener acceso a la construcción de su vivienda con cuotas entre $40 y $60, entonces por 10 años. Y eso nos llena de alegría, de entusiasmo, saber que estamos de verdad llevando soluciones reales a las familias que por años han sido olvidadas. Es increíble lo que ellos me pedían que llevara al presidente de ANDA porque tenían miedo de perder esa oportunidad de tener agua en su comunidad. Para ellos, el tener un recibo de agua o de luz significa identidad, significa decir, esta es mi casa, es un estatus para ellos. Tener la dirección de su casa a nombre del padre de familia o de la madre de familia y decir, aquí vivo yo. Esto les sirve a ellos para poder tener un crédito, para poder ampliar su vivienda, para muchísimas cosas. Entonces a nosotros nos llena de satisfacción poder alcanzar tanto con este proyecto que hoy está, que es una realidad a partir de ahora. Y de acuerdo a lo proyectado, ministra, ¿cómo se estaría financiando este proyecto? Es decir, ¿de dónde el gobierno va a obtener los recursos para poder construir todos esos proyectos de viviendas? Pues mire, el presidente está construyendo, el equipo de él está construyendo una información que se le va a llevar a la Asamblea para que nos puedan aprobar estos fondos de emergencia. Porque son fondos que sabemos que no los teníamos en nuestros presupuestos y hay que adquirirlos, pero que van a dar un cambio importantísimo a las familias salvadoreñas y vamos a ver resultados enormes. ¿Cuál es la situación en este momento de las familias que se han quedado sin hogar? Me imagino que todavía en albergues se les está dando la atención, me imagino la alimentación, y ¿para cuándo se tendría proyectado que estas personas ya se puedan ir a sus viviendas? Fíjese que este es un proyecto que, como todos sabemos, un proyecto de construcción no se construye en 6 meses. Lleva sus fases, definitivamente. Tenemos muchas familias están todavía en los albergues y sí se les está dando todo lo necesario, agua, alimentación, todo lo necesario, sí, también atención psicológica. Muchos han buscado familiares o amistades y se han pasado a la casa de ellos. Entonces están ahí y estamos nosotros, tenemos un censo de los que están donde familiares o amigos, ¿verdad? Que son varios, gracias a Dios. Los otros estamos pensando que dentro del proyecto que se va a comenzar después de que tengamos el estudio de suelos, que para mí es como lo más importante saber qué estamos haciendo, tenemos una parte donde podemos adecuar para que ellos estén viviendo ahí mientras se va desarrollando el proyecto. Entonces ellos pueden ser hasta parte de la construcción de sus viviendas. Muchos de ellos quieren colaborar en construirlas de una u otra manera, poniendo mano de obra. Muchas mujeres dicen que quieren cocinar para los que los van a construir. En fin, entonces sí hemos pensado en ese espacio donde llegue el momento que pueda ser que abran clases y que necesitamos sacar a estas familias que están en los centros escolares, pero ahí podemos adecuarlas. Y las personas, las familias que estén viviendo en otras casas, vamos a estar siempre en contacto con ellos, en constante comunicación, porque es importante ir viendo los avances de sus viviendas. El caso de las personas afectadas por la emergencia que ya teníamos, y es que lamentablemente ya veníamos con lo del COVID-19, luego viene lo de las lluvias, a sumarse otra emergencia, pero las personas que ya estaban siendo afectadas por la paralización de labores económicas en los créditos de viviendas que ya tienen con el Fondo Social o tal vez con Fonavipo, ¿cómo se está haciendo ese procedimiento, ministra? Mire, nosotros hemos ayudado a muchas familias. Hay un dato aquí muy interesante. Fíjese que fueron 3 meses los que se dijeron que podían no pagar la cuota de sus casas y no le iba a afectar a su récord crediticio, ni intereses, ni multas, ni nada de eso. Sorprendentemente, quiero que sepan que todavía el mes de abril, la recaudación del Fondo Social para la vivienda fue de un 72%. Increíble, la gente llegaron a hacer
cola y colas largas porque tenían que tener el distanciamiento social para pagar la cuota de su casa. Eso es un llamado también para la empresa privada a que le ponga atención a invertir en vivienda social. Es importantísimo este tema. Hay una gran demanda y tenemos familias que quieren invertir en sus casas. Y las cosas también han cambiado porque muchas zonas que antes no eran seguras, gracias al plan control territorial, hoy se puede llegar a esos lugares y se pueden hacer desarrollos habitacionales completos para las familias. Entonces esto es también un llamado a las empresas constructoras a que se fijen en construcción de vivienda social. El Fondo Social para la Vivienda tiene la ventaja de vivienda nueva hasta $25,000, 0 prima y 4% de interés. Esto te facilita, casi que te quedan cuotas como de alquiler, pero no hay mucha oferta, porque tal vez los inversionistas no les interesa ese rubro, pero nosotros estamos haciendo el llamado a que inviertan en vivienda social, pero si no, pues nosotros vamos a generar estos proyectos. Pero el Fondo Social para la Vivienda ha ayudado a más de 45,100 familias en esta enfermedad. Aquí tengo el dato, porque ese dato sí lo llevamos al día, ¿verdad? De las familias que han aplicado para que no pagar en estos meses. Y lo ampliamos hasta el mes de junio. O sea que el mes de junio todavía no pueden pagar, no tienen que pagar, mejor dicho, su cuota, y sino que a partir del mes de agosto. ¿Y las cuotas que quedaron van a ser en varios meses, las que quedaron pendientes? Sí, va a ser en varios meses. Y no van a tener aumento de interés ni aumento de... Es como un congelamiento, así de sencillo, es como un congelamiento. También, ministra, hemos visto que recientemente fueron beneficiadas varias familias con la entrega de títulos de propiedad de los terrenos donde ya estaban viviendo. ¿Cuántas familias se han beneficiado a la fecha? Y también saber si esto va a poder continuar a pesar de la emergencia. Mire, eso es parte ahora del Ministerio de Vivienda. El Instituto de Legalización de la Propiedad, de eso se encarga, de legalizar terrenos. Muchas notificaciones pasan por el Ministerio de Vivienda, nosotros las hemos apresurado porque pasaban años que no les daban los permisos. Y otras comunidades que nunca las quisieron legalizar, no sé los motivos. Nosotros llevamos en este año un número más de 4.500 escrituras que hemos entregado, y claro que vamos a continuar. Bueno, en la finca La Bretaña vamos por fases, porque se va midiendo y es un trabajo que tienen los técnicos, pero ahí vamos a legalizar las 900 familias. Y hoy se nos acercaron dos líderes de otras dos comunidades que nos han pedido también, una como de 32 familias y otra, no recuerdo el nombre ahorita, son dos comunidades más que nos pidieron que por favor les ayudáramos como lo estamos haciendo en la finca La Bretaña. Es un trabajo más lento, más despacio, porque lleva trabajo de técnico, ¿verdad? De medición y dejar los tamaños que son, pero estamos sacando las escrituras y es algo que es sumamente importante, porque nosotros como gobierno, inclusive las alcaldías, no se puede ir a ayudarle a una familia a un terreno que no es propio. No se puede ir a un terreno que sea usurpado. No se puede ir a invertir en un terreno usurpado. De hecho, hay que declarar también una emergencia para que nosotros como ministerio podamos invertir en un terreno de alguien más. Y eso es lo que estamos haciendo, legalizando los terrenos para que llegue esta ayuda a esta familia. ¿Cuántos títulos de propiedad han entregado de momento, ministra? Y también hay otro tema, el caso de las líneas férreas. Muchas comunidades viven en esas orillas de las líneas. ¿Se les va a seguir entregando los títulos de propiedad a ellos como vimos en años anteriores, por ejemplo? Sí, bueno, dentro de estos que te dije, yo creo que no tengo el número exacto ahorita, pero son más de 4.500 escrituras de propiedad que hemos estado entregando todo este tiempo. De hecho, en la Unión se entregaron muchísimas. Yo fui personalmente a entregar y eran de línea férrea. Hemos entregado muchísimas de línea férrea y nos faltan muchísimas más. Como te repito, es un trabajo lento, pero ese es nuestro compromiso. No hay nada más importante, creo yo, que tengan ese título de propiedad. Porque al tenerlo, ya saben que es propio su terreno y ya comienzan ellos a querer invertir en su terreno. Y eso es una gran cosa.
Ministra, también el 30 de mayo se anunció que se recibió una donación de 13.9 millones más un préstamo de 12.2 millones por parte del gobierno de Alemania. Entiendo que esto estaba a la espera de una ratificación. ¿Cuáles van a ser los rubros en los que se pretende invertir este dinero? Mire, este préstamo tiene varios componentes. Lleva la mitad, bueno, más de la mitad es para el Ministerio de Obras Públicas, que lleva trabajos de mitigación. Por cierto, el gobierno de Alemania hizo un estudio carísimo, creo que como de $1 millón, que hizo un estudio en donde había que invertir este dinero, y lleva varios componentes: arreglo de cárcavas, de trabajos de mitigación, de bóvedas, y otro componente que es el de vivienda, de asentamientos de vivienda, para techos. Solo ese préstamo tiene para 1000 techos, tiene para reparaciones en general, o sea, aplica perfectamente a la pandemia que acabamos de vivir estos meses, para reparaciones de paredes, partes de calles, mitigaciones, pero lastimosamente este fue un estudio. Tú sabes los alemanes cómo son, ¿verdad? Sumamente ordenados y al centavo, ellos llevan cuadrado absolutamente todo. Entonces hicieron un estudio previo antes de ofrecernos estos fondos, en donde eran los lugares que se debería de invertir este dinero, en temas de mitigación, de bóvedas, porque de nada nos sirve nosotros estar reparando cosas, pero si vamos a seguir con todos estos problemas de desbordes de ríos, de barrancos. ¿Viste lo que pasó ahora en La Cuchilla? Parte de la calle se hundió, pues. Si allí no se trabaja esto, 2 inviernos más y se sigue, quién sabe si se va a la calle también. El tema de la Nueva Israel, eso tiene décadas de que tiene problemas ese río que pasa por ahí, el Piro, Las Palmas. O sea, ellos hicieron un estudio de a dónde era conveniente invertir. Lastimosamente, como sabemos, en la Asamblea los diputados cambiaron las comunidades a dónde se tenía que invertir ese dinero, y han puesto comunidades en diferentes municipios que ellos los escogieron. Y yo creo que eso no es correcto, pues, porque un banco formal como Alemania, que hace un estudio previo, él dice: aquí lo quiero porque ellos ven la mejoría que va a tener en sí la zona. A nosotros como gobierno, te soy bien sincera, como gobierno no nos importa dónde sean las zonas que sean. A mí en lo personal, yo lo platicaba con mi compañero Romeo, a nosotros no nos importaba los municipios que se fuera a invertir ese dinero, porque al final son beneficios para todas las comunidades. Pero para un gobierno como Alemania, que son tan ordenados y que llevan las cosas de tal manera en que saben que si se arregla ese barranco, que si se arregla esos trabajos de mitigación, no solo se está arreglando el trabajo de mitigación, estamos previendo que el próximo invierno no hayan inundaciones, porque ellos hacen esos estudios y los cambian los diputados para municipios que ellos escogen. Entonces, primero, nosotros no podemos disponer de los fondos hasta que el gobierno de Alemania diga que está de acuerdo o no, ¿vea? Pero nosotros creemos que ellos no están muy contentos con eso y van a pedir que se regrese a los trabajos, a los proyectos que ellos ya habían encontrado. Un número telefónico, ministra, para tener información o que las personas también puedan obtener algún tipo de datos y que busquen ser beneficiadas con estos proyectos. Fíjese que se lo vamos a mandar ahorita pueden estar llamando a los teléfonos de Protección Civil. A través de ellos nosotros estamos trabajando coordinadamente todos los reclamos que llegan a Protección Civil. Ahí, de hecho, en el call center de Protección Civil hay colaboradores del Ministerio de Vivienda, porque cuando es por tema de vivienda automáticamente se los pasan a nuestra gente. Entonces ahí empieza ya el proceso de tabulación de datos. Ministra, queremos agradecerle por habernos acompañado. Muchas gracias y sigamos teniendo cuidado y precaución. Recordemos de que sigue la pandemia está ahí, solo que ahora podemos decirles con mucho orgullo que tenemos camas para sus pacientes, tenemos camas para todo aquel que se enferma, que era una de las grandes preocupaciones de nuestro presidente, estar preparados para recibir a todo aquel que se enfermara. Así que, pero tenemos que seguir siendo responsables y tener cuidado siempre en cuidar a los demás y cuidarnos a nosotros mismos, ocupando siempre nuestra mascarilla. Así que es un llamado para todos. Gracias, ministra. Vamos a un corte y ya regresamos.
Vamos a más información, vamos a hablar ahora de accidentes de tránsito porque un subinspector de la Policía Nacional Civil falleció en un percance vial que ocurrió sobre el kilómetro 21 de la carretera Troncal del Norte, esto en la jurisdicción del municipio de Apopa. El fallecido fue identificado como Carlos Edgardo Posada Melara, quien se desempeñaba como jefe del Departamento de Administración de la Delegación de San Vicente. En este accidente también 2 mujeres más resultaron lesionadas. Y esta madrugada la Fiscalía ordenó la detención de 20 miembros de estructuras terroristas acusados de los delitos de homicidio tentado, agrupaciones ilícitas, limitación ilegal a la libertad y privación de libertad. Las capturas se hicieron efectivas tras operativos desarrollados en las colonias Amatepec y San Rafael del municipio de Soyapango. Los detenidos serán remitidos en las próximas horas a las autoridades judiciales. Y seguimos con temas judiciales. Vamos a ver a continuación lo que se ha conocido en los últimos minutos, y es que después de 2 meses de haber sido favorecido con la libertad condicional anticipada, Julio Rank, ex secretario de Comunicaciones de la Presidencia, saldrá del penal Esperanza, mejor conocido como Mariona. Rank, ex funcionario del gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, fue condenado por el Tribunal Segundo de Sentencia en un procedimiento abreviado en el año 2018 a 5 años de prisión por lavado de dinero. En abril, la Fiscalía presentó la apelación asegurando que la resolución no reunía los requisitos que le otorgaba la libertad y cuestionó que se tiene el pago pendiente de más de $8 millones por responsabilidad civil. Nuevamente una pausa comercial y ya volvemos. Al que madruga, 2 le ayudan. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Lejía Maxisol y detergente Maxi Espuma contienen la fórmula perfecta para proteger a tu hogar. Pero tu labor y esfuerzo merece ser premiado. Recuerda guardar tus empaques vacíos, porque habrán grandes premios y sorpresas. ¿Sabe usted qué son los ácaros? Organismos microscópicos de la familia de arañas. Se acumulan en polvo, colchones y almohadas en tu casa. En un colchón promedio pueden vivir entre 50.000 y 200.000 ácaros. La solución, Acar Clean. Llega a donde tu vista no llega. Muy pronto regresaremos a los lugares que amamos. Volveremos a encontrarnos y a disfrutar la vida juntos. Saldremos a la calle otra vez para ayudarte a cumplir tus sueños como siempre lo hemos hecho. Hoy debemos cuidarnos para proteger a quienes amamos y a nuestros héroes. Quédate en casa. Lotería Nacional de Beneficencia. Gobierno de El Salvador. Así se sienten 12 horas de alivio con Alip. Deje atrás el dolor con Alip, que alivia el dolor de cuerpo y desinflama hasta por 12 horas. Es Valle. El 12 va con vos. ¡Ya lo golpeaste! ¡Para! Fuerte enojo puede afectar su salud y la relación con los demás. Pedir perdón es bueno para su corazón, así como tomar diariamente cardioaspirina para prevenir un infarto. Cuídese con cardioaspirina. Lejía Maxisol, comprometida con el pueblo salvadoreño, te brinda la misma calidad al mismo precio en todo punto de venta. No pagues más. Juntos saldremos adelante y con firmeza resiste los días malos, cubiertos con la armadura de Dios. El calor y el sudor pueden provocar infecciones y malos olores en nuestra zona íntima. Para evitarlo, usa Videx, jabón antibacterial con ácido láctico que evita que el pH de tu zona íntima se altere. Videx, jabón antiséptico con clorhexidina, que también desinfecta tu piel y tus manos. Videx original, Videx manzanilla para pieles sensibles y el nuevo Videx menta para mayor frescura. Videx para la higiene diaria de tu piel. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. RSM,
Red Salvadoreña de Medios te aconseja quedarte en casa y mantenerte informado por Noticiero Hechos de Canal 12, Canal 11 Tu TV y Sonora FM en el 104.5. La unidad es importante, pero pronto volveremos a estar todos juntos. Virogrip, continuamos. Llegamos al final de esta entrega de noticias. Gracias a usted por habernos acompañado y desde ya le deseamos un excelente fin de semana. Y pase buenas tardes.